la Torre de Babel requirió tiempo. Again, we see that the Tower of Babel, the construction of it, it took time. No pudo haber sucedido eso en 5 ni 10 años, It couldn't have happened in only 10 years, right? porque los hijos de Noé tuvieron que multiplicarse. Because the sons of Noah had to have multiplied themselves. Hijos, nietos, etcétera, para ponerse de acuerdo y entonces comenzar a construir la torre. Sons, grandsons, and then them all come to one mind to organize themselves in the building of the tower. Y por supuesto, como todos los demás habían muerto, ellos mantenían un solo lenguaje. And of course, since all of the rest of the people had died because of the flood, they all had a same language now. No deja de ser interesante que los descendientes de Sem, que era el que más respetaba a Dios, se hayan dejado llevar por la corriente de maldad. It is not something for us to be a surprise that even though the descendants of Sem had been influenced by the situations that were happening around them. Pero pregunto para que participen, ¿por qué ellos decidieron unirse para construir una ciudad y una torre? But let me ask you a question. Why did they decided to gather together and unite in the project of constructing this Tower of Babel? Was it to escape the coming deluge of God's second flood that they thought? Dice por pensar que a lo mejor la posible destrucción, segunda destrucción de Dios pudiera venir y ellos pudieran escapar de esa destrucción. Exactamente, Porque no creían en Dios. exactamente, tal como lo dice el espíritu de profecía, ¿verdad? Ellos no creían la promesa de Dios y aun cuando les mostró el arco en las nubes, ellos despreciaron esa promesa. That's right. It is just as Spirit of Prophecy would say that even though God had made a promise and left his ark, his rainbow in the sky, they despised the promise, the covenant of God. La lección enfatiza que ellos tenían el mismo espíritu que tuvo Lucifer antes de su caída en el cielo. The lesson emphasizes that they had the same spirit that Satan had when he fell the first time. Y el autor de la lección compara el lenguaje que utilizaron ellos para construir la torre y es el mismo lenguaje que utilizó Dios cuando iba a crear al hombre. And the author of the Sabbath School lesson, he actually compares the language that they used in building up the tower with the same language that God used in creating this world. Entonces ellos, al igual que Lucifer, que ahora es Satanás, querían ser como Dios. So they, even just as Lucifer, had the same desire to want to be like God. Y en ese entonces fue la construcción de una torre. And it was in that time that building of a tower. Pero ese pensamiento de querer ser como Dios se ha mantenido durante todas las generaciones. But that thought to want to be like God has remained all throughout all generations. Cuando quiera que nosotros dejemos que el orgullo, el egoísmo o la arrogancia se manifiesten en nuestra vida, Whenever we allow that selfishness and pride or any Arrogance. this I don't know if arrogance it may be a word, but yes, arrogance would build up in our minds, that spirit comes out. entonces lo que sucede es que el diablo se aprovecha y llena nuestra mente del deseo de ser como Dios, inclusive siendo cristianos. So that's the way that Satan uses the opportunity that we would fall into the same temptation as he fell. Así que no importando que nosotros, aún con una Biblia en la mano, Therefore, it doesn't matter even if we have a Bible in our hand, porque
Satanás, bueno, Lucifer, vivía en un ambiente donde no había pecado Because Satan was living in a place where there was no sin. y aún así su corazón se llenó de orgullo, And even that was the situation, his heart was full of pride, dándonos a nosotros la advertencia de que cualquiera puede caer en el mismo pecado. Thus, it gives us the warning that any of us can fall into the same trap, the same temptation, Inclusive en un mundo cristiano. even in the midst of a Christian world. Pero Dios, hermanos, Él muestra su misericordia para con todos. Regardless of that, God shows His mercy upon every one of us. Lo hizo con Adán y Eva cuando cayeron, cuando desobedecieron en el jardín del Edén. He did it with Adam and Eve when they disobeyed and fell in the Garden of Eden. Lo hizo otra vez con Noé y su familia cuando iba a venir el diluvio sobre la tierra. He did it again when with Noah and his family when the flood was gonna pour upon the earth. Y ahora otra vez cuando los hombres están tratando de edificar la torre para llegar hasta el cielo. And now again, when humankind is joined together to build this tower to get onto heaven, Dios dice, descendamos. God says, let us come down. Descendió en el jardín del Edén, He came down in the Garden of Eden. descendió antes del diluvio He came down before the flood. y ahora otra vez, al ver que los hombres se unen para continuar con la maldad, Él vuelve a decir, descendamos. And again, when he sees that mankind is joined together to do this evil, he says, let us come down. ¿Por qué Dios Why God? desciende cuando las cosas están en su punto peor y más crítico? Why does God come down when situations are in the most difficult point of them? ¿Alguien puede ayudarme con esa pregunta? Does anybody of you have a thought on that? ¿Por qué Dios desciende cuando las cosas están en el momento más crítico? Why would God come down when situations are going the worst, in the most critical point? Lo hizo cuando Adán y Eva pecaron, He did it when Adam and Eve had sinned. lo hizo en el diluvio, He did it again in the flood. lo hizo en la Torre de Babel, He did it again on the Tower of Babel. lo hizo en los tiempos de Sodoma y Gomorra, He did it in the times of Sodom and Gomorrah. lo hizo cada vez que Israel estaba en su punto crítico de problemas, He did it once and again when Israel was in the worst situation it could have y been. lo hizo cuando Jesús tuvo que hacerse ser humano para salvarnos. And finally, he did it when Jesus had to become flesh to come and save us. ¿Por qué espera Dios el momento más crítico para descender? Why would God wait until the most critical moment for him to come down? Any answer? Yes. Because he allows, as far as possible, freedom of choice, freedom of conscience. Porque Él permite, tanto como sea posible, la libertad de conciencia y la libertad de voluntad propia. Eso es una buena respuesta. Realmente Dios nos hizo seres con libre albedrío y Él deja para ver hasta dónde vamos a llegar. That's a good answer. In fact, God has created us as beings with free will, and He will allow us for us to exercise that free will. Tenemos por allá Have another una... answer there? Permítame. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Michael y, bueno, nuestro maestro también en esta mañana. Y a eso yo agregaría además de que nos permite, claro, porque nos da libre albedrío, pero también porque nos ama, tiene que intervenir en ese momento, porque si no, pues entonces el ser humano mismo se destruye, destruye todo. Entonces, él tiene que intervenir para detener eso, para romper con ese patrón. Okay.
not only allows us, but He loves us. And He wants to see that we can go along the lines of the will of God so that we can develop the character that He wants us to have. Entonces, la razón por la cual Dios desciende para hablar con el hombre, ¿recuerdan el episodio de Caín con Abel? So the reason why God comes and waits until so that He can help us, and we remember that time of Cain and Abel,